Continuamos con otro vídeo del curso de JavaScript es esencial en el que vemos las características de esta versión. Recordad que podéis encontrar este vídeo, el código fuente de la lección, material extra, etcétera, en la página web didacticode.com. Y hoy vamos a ver un objeto nuevo que incorpora esta versión que se llama map, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona, en qué consiste, etcétera. Como siempre trabajamos con Visual Studio Code, un archivo en HTML, y aquí tenemos nuestro JavaScript. Bueno, pues en primer lugar, ¿en qué consiste map? Map es un objeto que almacena pares clave-valor, ¿vale? Es muy parecido a un objeto en sí. Lo que pasa es que tiene ciertas diferencias que hay que tener en cuenta y que lo diferencian de los objetos, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de los objetos y los maps, los dos tienen asociados claves a valores, ¿vale? Es decir, se puede acceder a cada valor, podemos eliminar a través de las claves, etcétera, pero las diferencias son muy claras. Por ejemplo, las claves de un objeto son strings o symbols, pero en el caso de un map puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Puede ser un string, puede ser un número, etcétera. Para saber el tamaño de un map utilizamos size, ¿vale? Pero en un objeto tendríamos que hacerlo manualmente, recorrer el objeto, etcétera. Para iterar un map, el propio map ya es iterable, así que podemos utilizar todo el abanico de métodos que nos sirven para los iterables, mientras que para iterar object necesitamos primero las claves y luego iterar sobre ellas. Y por último, un object tiene un prototipo, ¿vale? Entonces, las claves de un map que vienen definidas por defecto podrían, en algún caso, pues colisionar o tener conflictos con las claves de un objeto, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado en ese sentido. Bueno, la sintaxis es como un objeto, utilizamos new y a continuación map, la primera en mayúscula, ¿vale? Como los objetos, los arrays, etcétera. Y entre paréntesis tendríamos que meter un iterable, ¿vale? Un iterable que puede ser un array o cualquier otro objeto iterable que esté formado por elementos clave-valor, ¿vale? En el caso de un array, pues serían cada uno de los elementos, su índice y el elemento en sí, ¿vale? Entonces, vamos a ver ahora cómo crear un map. Voy a crearme dos ejemplos de map, ¿vale? Por un lado me voy a crear un map que se llama códigos postales, ¿vale? Es una variable de códigos postales que la defino como new map y ahora aquí dentro me voy a crear un array y dentro voy a crearme matrículas, perdón, códigos postales, que de matrículas después. Este sería la clave y este sería el valor. Aquí tendríamos uno y ahora vamos a crear nosotros que va a ser let matrículas, que va a ser otro new map. Y en este caso vamos a hacerlo un poco diferente. En lugar de utilizar un número, vamos a utilizar letras, o sea, string, una cadena. Zamora. Vale, ahora vamos a trabajar con las propiedades que tenemos. En este caso la única propiedad es size, que nos determina el tamaño del map, ¿vale? Entonces simplemente pondríamos, por ejemplo, console.log, códigos postales.size y con esto lo tendríamos, ¿vale? Recordad que es una propiedad, por tanto tendríamos que poner size sin poner paréntesis ni nada. Esto en cuanto a propiedades. Vamos a ver ahora los métodos, que serían los siguientes. Por un lado tendríamos get, que get devuelve el valor asociado a una clave, o un defined si no hay ninguno. Vale, pues vamos a ver, en este caso podríamos poner, por ejemplo, lo siguiente: console log códigos postales.get y entre paréntesis ponemos la clave, por ejemplo 49. Nos debería devolver Zamora. Vamos a ver otro que es el set. El método set, como os podéis imaginar, establece un valor asociado a una clave, ¿vale? Si ya lo tenemos hecho, entonces lo que hacemos es sustituirlo, que sería así: códigos postales.set y, por ejemplo, en 47, que teníamos Valladolid, vamos a poner ahora Pucela. Y de esta manera estamos sobreescribiendo el valor que tenemos aquí, ¿vale? Así que si hacemos console log códigos postales .get 47, pues nos debería devolver Pucela en lugar de Valladolid. Vamos a ver otro más que sería hash. Hash lo que hace es
comprueba si el mapa contiene un elemento indicado por su clave o no, ¿vale? O no. Console log, haríamos así, por ejemplo, para matrículas, punto hasza. Vamos a ver qué ocurriría. Ahora cuando ejecutemos todo comprobamos qué es lo que nos devolvería esto. Con delete lo que haríamos, como os podéis imaginar, es elimina un elemento indicado por su clave. Podríamos poner, por ejemplo, matrículas.delete za. Y si intentamos ahora mostrarlo o comprobar a ver si existe, pues veríamos lo que ocurre. Sería parecido clear, ¿vale? Que lo que hace es elimina todos los elementos de un objeto map. En este caso se cargaría todo el map. Y si ahora comprobáramos a ver qué ocurriría, pues podríamos poner, por ejemplo, tamaño de códigos postales. Pues pondríamos, por ejemplo, códigos postales.size y veríamos a ver qué ocurre. En primer lugar, vemos aquí que tenemos 3 porque hemos puesto que nos devuelva el tamaño del array, del map, perdón, que sería 3. Por otro lado tenemos Zamora, que sería el get correspondiente al código postal 49. Y Pucela, porque hemos sustituido el valor 47, que antes ponía Valladolid, ahora es Pucela. Y por último vemos que tenemos un true. Eso es porque hemos demostrado que matrículas tiene un elemento cuya clave es za. Bueno, ¿qué ocurre si ahora nos cargamos matrículas, borramos za y vamos a ver qué ocurriría? Pues ahora nos dice que es false, es decir, ha borrado el elemento za y ya no existe. Así que si comprobamos si existe, nos dice que no. Y por último vamos a borrar los dos últimos elementos. Vamos a borrar todos los elementos de códigos postales. Entonces, si los borramos y comprobamos a ver el tamaño de ese map, ahora es 0 porque no tiene nada. Bueno, pues vamos a ver la última parte, que es la iteración de un map. Y voy a poner aquí iteradores porque podemos trabajar con varios. Vale, por un lado tenemos keys. Keys devuelve un iterador con las claves del mapa ordenadas, ¿vale? También tenemos values, que devuelve un iterador con los valores del mapa ordenados. Y por último tendríamos entries, que sería, que en este caso devuelve un iterador con los pares clave valor del mapa ordenados también. Entonces, vamos a crearnos varias variables. Por un lado, iterador claves, que sería matrículas, punto, por ejemplo, keys. El iterador valores, que sería matrículas, punto, values. Y el iterador pares, que sería matrículas, punto, entries. Y ahora, para ver qué es lo que tendrían estos iteradores, bueno, tendríamos que saber trabajar con un iterador, ¿vale? Entonces, en este caso os lo voy a enseñar cómo podríamos hacer. Console.log itclaves.next, ¿vale? Lo que hacemos es extraer del iterador el próximo valor, que sería el primero, y de él únicamente sacar value. Haríamos exactamente lo mismo con it. Lo vamos a dejar así. Console log, next value, value y value. Vamos a ver qué ocurre aquí. 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner 4. Mostramos y veréis que tenemos Salamanca, Valladolid, undefined, undefined. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar tenemos a Salamanca, que lo tendríamos aquí. En siguiente lugar, Valladolid. Zamora no existe porque lo hemos borrado previamente. Y si seguimos buscando información en el iterador, ya no encuentra nada. Por eso nos devuelve undefined. Si yo sigo haciendo console log itclaves.next.value, va a seguir poniéndome undefined porque ya no encuentra nada más, ¿vale? Esta es una de las maneras con las que podríamos trabajar con un iterador. Bueno, además de esto, también podemos iterar un map utilizando for of, ¿vale? Lo veremos
en una lección un poquito más adelante, ¿vale? Cómo iterar maps o cómo iterar, por ejemplo, sets, que lo vamos a ver también un poco más adelante. Además de map hay otro tipo de estructura, otro tipo de objeto que se llama weak map, que es muy parecido a los map, pero tiene una serie de diferencias que lo distinguen. ¿Vale? En primer lugar, es que solo acepta objetos como claves, ¿vale? A diferencia de lo que hemos visto en este caso, que podríamos utilizar como claves cualquier tipo de elemento, un número, un string, etc. La referencia a las claves es débil, es decir, si no hay otras referencias al objeto que estamos utilizando como clave, pues el recolector de basura podría cargarse ese objeto, ¿vale? Podría liberar esa memoria. Además, no tiene ni propiedades ni elementos relacionados con más de un elemento a la vez, es decir, no podríamos trabajar con este tipo de elementos que tenemos aquí, estos iteradores como los que hemos visto en map. Y además no podemos iterarlo con un bucle for of, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, map es una de las características más importantes que han introducido en JavaScript S6 para trabajar con iterables, y veréis que se trabaja muchísimo con ello en Angular o en React, así que os recomiendo que aprendáis a funcionar o a trabajar con él porque vais a ver que las posibilidades son muy buenas. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.